La dictadura comunista cubana lleva 60 años oprimiendo a los ciudadanos, dejando al pueblo condenado a la miseria y pisoteando sus derechos y libertades. Las movilizaciones de protesta convocadas para este pasado fin de semana por el Grupo Archipiélago han tratado de ser acalladas por el régimen, que ha recurrido a todos los medios a su alcance, a una movilización exagerada de sus acólitos y sicarios y a un gran despliegue policial para evitar que el mundo pudiera ver imágenes como las que vio el pasado mes de julio. Ante la represión de los cubanos, las concentraciones de protesta se han reproducido en multitud de ciudades en todo el mundo, también en España, donde nuestra izquierda se niega a llamar dictadura a ese régimen criminal castrista. En la manifestación de ayer en la Puerta del Sol en Madrid pudimos ver a representantes del PP, de Vox, de Ciudadanos, pero ninguno del PSOE ni de Podemos, de ningún partido de izquierda. Esos partidos que siguen considerando Cuba como su idílico paraíso político o venerando a personajes como los dictadores Fidel y Raúl Castro o el criminal homófobo Che Guevara. La verdad es que nosotros desde aquí, desde Los Intocables, queremos reiterar una vez más nuestro rechazo y repulsa más absoluta hacia esa dictadura castrista y cubana, nuestro apoyo al pueblo de Cuba y, por supuesto, nuestro grito de patria y vida. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la frecuencia 23 en la Comunidad Valenciana y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mandaremos información de toda la programación de nuestra cadena. Y recordarles dónde se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar con nosotros más fácilmente. Para dispositivos Android en la tienda app de Google Play Store, para iOS en App Store y para televisores con Smart TV, Content App Store. También pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les iremos informando de otros modos de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Y también nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos grandes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tiene que llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. La izquierda ha hecho el ridículo al tratar de desautorizar a Pablo Casado. El líder del PP cuestionó el domingo la energía solar argumentando su escasa efectividad cuando es de noche debido a su dificultad de almacenamiento. Así lo dijo. Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde, fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por estas palabras, a Pablo Casado se le echaron encima. Las redes se llenaron de memes y algunos políticos de la izquierda y sus medios de comunicación afines se burlaron de él diciendo que no tiene ni idea, que la energía solar se genera durante el día y se almacena para ser utilizada por la noche. Pero Casado estaba en lo cierto.
Es verdad que un usuario doméstico con placas solares consume esa energía durante el día y almacena algo de ella en una batería para cubrir su demanda durante la noche, pero eso solo puede hacerse a nivel doméstico, no industrial. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria es encontrar la manera eficaz de almacenar la energía solar que se genera durante el día para que pueda ser utilizada cuando no hay sol. La solución doméstica no es escalable a nivel industrial, ya que esas baterías requieren gran cantidad de litio y cobalto, materiales muy demandados, muy caros y que estamos consumiendo ya a gran velocidad. Para 2050 habremos agotado el 10% de la reserva mundial. Los técnicos trabajan en nuevos sistemas de almacenamiento, como baterías de electrolito sólido, las baterías de flujo o el almacenamiento térmico, guardando la energía en forma de calor o frío extremo en materiales que retengan esas temperaturas. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó en febrero su estrategia de almacenamiento energético, con el compromiso de alcanzar los 30 gigavatios en 2050. Pero tal como publica Carlos Cuesta en OK Diario, esa capacidad apenas cubriría el 3,9% de nuestro consumo nacional. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. No sé si tenemos esa comunicación con Carlos Cuesta, la hemos perdido. Ahora de inmediato trataremos de recuperarla. Mientras tanto, señor Bermejo, ¿qué opina usted acerca de ese debate un tanto artificial que se ha provocado acerca de la capacidad de almacenaje o no de las energías renovables? Bueno, es que Casado dijo una cosa que es cierta, pero no del todo cierta. O sea, él habló de forma, en mi opinión, un poco populista también. Bueno, pero lo que dijo es cierto. Sí, bueno, no es exactamente cierto. Otra cosa es que España o el mundo en general no tenga capacidad de almacenar la energía. Pero vamos a explicar muy rápidamente cómo podemos generar electricidad con el sol. La fotovoltaica. La fotovoltaica lo que hacemos es convertir en electricidad inmediatamente la radiación solar, ¿de acuerdo? Recibimos el sol y lo convertimos. Correcto, con lo cual tenemos energía cuando hay sol. Cuando hay sol. Si no hay sol, no. La fotovoltaica. Correcto. La fotovoltaica. ¿Podemos almacenar parte de esa energía? Sí. Si usted tiene una batería en casa o en la comunidad de vecinos. Pequeñas baterías que son caras, unos 7.000 euros, pero que para consumo doméstico se están comercializando, pero no son escalables a nivel industrial. Bueno, pero no tan pequeñas, porque ya hay unas baterías de Tesla muy respetables. Sí, están trabajando en ellas con capacidades de hasta 24 horas. Y en Estados Unidos se venden a comunidades y luego no nos olvidemos de los coches. A precios muy altos. Hombre, bueno, pero sí, se puede hacer. Sí, correcto. Y coches. Pero de momento no está generalizado, correcto. Y los coches también almacenan la energía fotovoltaica. Entonces, eso es un ejemplo que sí se puede hacer. Y luego está, que ya lo ha dicho usted antes, la termosolar. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí en España tenemos la plataforma solar de Almería, que son clientes míos además, que eso lo que hacen es reciben la radiación solar durante el día, además allí en Almería que hace un sol de narices. Eso es. Y lo que hacen es producir calor. Generalmente se utiliza un bloque de carbono al que se somete a la altísima temperatura que provoca ese calor. Eso se almacena en forma de calor para después ser descargado como en forma de energía eléctrica. Exactamente. O sea, mientras recibimos sol, estamos almacenando calor. Si me permite un momento, tenemos recuperada esa comunicación con Carlos Cuesta. Vamos a ver si es cierto. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Ahora sí, perdone usted por la interrupción que hemos sufrido, Nada. Pero estábamos hablando que aquí mucho reírse de Pablo Casado porque no se entera de nada, porque la energía solar es solamente cuando es sol, y efectivamente él tenía parte de razón y justamente conseguir un método de almacenaje de esa energía es uno de los retos del gobierno de Sánchez. Bueno, es uno de los retos del gobierno de Sánchez, contando con que llegue una tecnología y una materialización de baterías que las haga asumibles en capacidad y en precio, cosa que hoy por hoy no existe. Entonces, vamos a ver, lo que dijo Pablo Casado es literalmente cierto. Se podría dar sostenibilidad, continuidad, servicio, suministro de electricidad a un país como España en estos momentos en base a la, perdón por la expresión, melonada que hemos escuchado de que aprovechas las horas de sol y de viento y el resto te dedicas a cargar baterías, a cargar pilas. Respuesta rotundísima, no, ni de coña. No, ni de coña. Y efectivamente, como tú dices, Javier, hay un proyecto encima de la mesa que se presentó el 9 de febrero por parte del propio gobierno
que lo confirma. Entonces yo de verdad que ya no sé si escriben sin ver lo que escriben, si es que luego se les olvida, si tienen amnesia electoral o si es que directamente han caído ya en una especie de cajón absoluto de la ineptitud. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea. En estos momentos España tiene una potencia instalada total de 107,2 gigavatios, ¿vale? Potencia instalada total, que esto es otro de los mitos. La gente dice, como tenemos 107 gigavatios, no pasa nada, siempre podremos utilizar los que queramos. No, de esos 107 hay un montón de ocasiones en las cuales tenemos centrales nucleares paradas por cuestión de mantenimiento, tenemos exceso de viento, con exceso de viento tampoco se puede aprovechar la energía eólica, tenemos bajadas de viento, tenemos momentos de noche. En la noche, efectivamente, como dijo Pablo Casado, en la noche va y resulta que no hay sol. ¿Vale? Es que yo de verdad que ya son cosas que ya no sé muy bien cómo discutirlas con la izquierda. Yo no sé en qué momento no se cayeron en la marmita de Obélix, se debieron caer en la marmita de Alao, que debía ser la que te dejaba absolutamente atontado. Bueno, vale, la potencia instalada con 107 nos permite una potencia máxima diaria que ronda los 40 gigavatios. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad de explotación son 40 gigavatios. Bien, en estos momentos nosotros tenemos una potencia instalada de almacenamiento de 8,3. Eso es lo máximo que hemos conseguido, ¿vale? Perfecto. Si lo calculamos con respecto a la energía que generamos, a la energía que necesitamos, ¿vale?, a lo largo del año, el resultado final es que todo lo que hemos conseguido tirar de almacenamiento en España en lo que llevamos de año 2021, ha sido el 1,08% de nuestras necesidades, con el almacenamiento actual, ¿vale? Ese proyecto del que hemos hablado pretende que desde aquí hasta 2050 se incremente. De aquí a 2050, no sé, sería conveniente que alguno de los de izquierdas que ha escrito sobre esto se dé cuenta de lo que estamos hablando, porque que yo sepa, yo pago la factura de la luz día tras día, mes tras mes. Que yo sepa, yo la pago ahí. No me van a esperar para pagarla en 2050. Bien, pues con las cifras en la mano de ese proyecto, que por cierto tiene de utópico mucho, llegaríamos a cubrir el 3,9% de nuestras necesidades totales. Entonces, ¿me quiere alguien explicar si es que el plan de Pedro Sánchez consiste en que vayamos todos con una batería gigantesca pegada a la chepa? Porque a lo mejor ese es el plan, no lo sé. A lo mejor resulta que en la bicicleta nos van a poner a todos una dinamo, vamos a ir obligados a ir en bicicleta y vamos a tener que ir cargando pilas. No lo sé, a lo mejor ese es el plan. Hoy por hoy, con las tecnologías que hay y a los costes que hay, es literalmente imposible dar cobertura a ningún país con la majadería esa de durante el día cargamos pilas y por las noches las consumimos. Es evidente, Carlos, que hay que potenciar las renovables, hay que apostar por ese futuro, pero mientras eso llega debemos de garantizar nuestro suministro. ¿Qué tal si miramos a Francia? Resulta que Emmanuel Macron ha decidido invertir para construir nuevos reactores nucleares, además de los 56 que ya tiene funcionando en su país. En España recordamos que solo tenemos 7 y tienen fecha de caducidad. Mira, Javier, totalmente. Aquí hemos pasado de decir que la factura de la luz no la entendía nadie a que determinada gente que no entiende nada de lecciones sobre la factura de la luz a todo el mundo. Vamos a ver, las energías que tienen esta capacidad de variación tan fuerte como la eólica, como la solar, que en unos determinados momentos efectivamente te pueden generar electricidad a unos niveles, en otros directamente desaparecer, tienen un problema de lo que se conoce como estabilidad. Cada vez que tú tienes un problema de estabilidad en la electricidad tienes que contar con algo que te estabilice. No solamente para garantía de suministro, sino para que no haya picos y valles que hagan imposible la explotación comercial de esa electricidad. Eso, a lo que yo acabo de aludir, ese tejido que te tiene que dotar de continuidad y de estabilidad es lo que tú acabas de mencionar. Esto lo ha entendido cualquier país que se lo tome en serio. Alemania está recuperando centrales para quemar carbón. Francia, efectivamente, está incrementando todavía más su parque de nucleares. Nosotros constituimos eso en base al gas natural, porque necesitábamos, donde hay una eólica, donde hay una fotovoltaica, necesitamos una que nos dé estabilidad y continuidad para evitar que haya picos y valles que destrocen el sistema. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nosotros optamos por una que es el gas natural que, oh qué casualidad, nos somete a los dictados de Rusia, nos somete a los dictados de Argelia y encima, y para colmo, resulta que cada vez que hay picos, pues se dispara de precio. Si hubiésemos hecho lo que hizo Francia, que si te fijas la única diferencia suya es que está un poco menos en el extremo de Europa. Es decir, ¿ellos son interdependientes de todo lo nuestro? Sí, pero un poquito menos que nosotros. Bueno, pues nosotros, siendo un poquito más interdependientes de la energía que nos puede llegar, entre otros de la propia Francia, decidimos que erradicábamos la nuclear. Es una de las barbaridades mayores que hemos hecho y que nos está suponiendo un coste personal y geoestratégico brutal en nuestra política. El problema que tenemos ahora, Javier, es que restablecer un tejido de centrales nucleares pues son 15, 20 años y a partir de ahí necesitas el periodo entero de amortización de esas inversiones.
No, el problema es que si Felipe González no hubiera firmado la moratoria nuclear en 1994, ahora no tendríamos que estar comprando gas a otros países, pero efectivamente a estas alturas eso ya no se puede rehacer. Las nucleares, además, cuando ya tienen una fecha de desmantelamiento hay que respetarla y poco más se puede hacer, salvo seguir comprando energía a otros países, a Francia, por ejemplo, en este caso. Sí. Ese es nuestro dilema. O sea, nosotros hemos cometido un pecado muy grave durante mucho tiempo. Javier, tú lo sabes, algunos hemos estado advirtiendo de esto, hemos estado advirtiendo de otras cosas que son similares y generan problemas a largo plazo que llega un momento en el que te das cuenta y dices, ¿y ahora cuál es la solución? A ver, yo le recordaría a la gente, a los votantes y a los políticos que hay veces que las cosas no tienen solución. O sea, hay veces que no, por mucho que hagas, no puedes solventar algo que ya está destrozado. Nuestro sistema energético, efectivamente, nos lo hemos cargado. Nuestro sistema lo hemos hecho depender de fuentes muy caras y geoestratégicamente muy difícilmente controlables. Dependemos de un país como Argelia que está enfrentado con Marruecos cuando resulta que tenemos interrelación con los dos. Eso era un polvorín desde el día 1 y no querer verlo era simplemente cuestión de políticos, no querer verlo. Pero es que, Javier, nos pasa lo mismo con las pensiones. Seguimos echando el balón patada hacia adelante hasta que nos pase lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo con el endeudamiento. La deuda pública la tenemos desbocada. Seguimos haciendo lo mismo con la estructuralización de un montón de partidas de gasto. Seguimos haciendo lo mismo con el gasto autonómico. No hemos solventado un sistema que sabemos que no es eficaz y que genera unas distorsiones de gasto brutales. Y aquí seguimos, no sé, como decía el otro, hasta el desastre final. Son cosas que los políticos no se toman en serio porque saben que en su mandato de 4 años es posible que no les explote el globo. El pequeño problema es que tú, Javier, y todos los que nos están viendo saben a quién le va a explotar el globo. A todos los ciudadanos, a todos los españoles. Pues que los ciudadanos lo tengan claro a la hora de votar, que eso tiene consecuencias. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Señor Bermejo, le había interrumpido, estábamos hablando justamente de esos problemas de almacenaje de energía. Sí, por concluir, sí es posible almacenar la energía solar. A un coste muy alto, pero sí. Bueno, a un coste... Sí, hoy por hoy no... Yo lo que me refiero es que lo que le estaba narrando al final, que es los sistemas termosolares, de concentración de calor para luego convertirlo en energía, eso, que es como una central nuclear. Hay que construir plataformas de esas, lleva mucho tiempo construirlas, mucho tiempo amortizarlas, pero podría ser una buena decisión a largo plazo, estratégicamente. Yo creo que eso sí podría ayudar a solucionar esa dependencia energética que tenemos. Efectivamente, esa posibilidad a nuestros existe, nietos, no a nosotros. Esa a posibilidad nietos. Existe a futuro. Hoy por hoy no existe. Bueno. Señor Fanego. Pues la verdad es que a mí me cuesta, sobre todo, me cuesta mucho intentar asimilar todo lo que estamos viendo, y sobre todo en este tema, ¿no? Este tema que afecta directamente a la población, a cualquier ciudadano español. Es decir, como bien referís antes, tanto el señor Cuesta como usted, el director, acerca de la decisión que se tomó otrora de acabar con las centrales nucleares, cuando el peligro por aquel entonces, pues esa energía que creíamos que era energía verde y tal, o tratar de salvaguardar sobre todo la seguridad. Vengo de un padre que se ha dedicado toda la vida a la ingeniería, sobre todo a esa concretamente, y de hecho mi propia hermana trabaja en una empresa grande y conocida en este tipo de construcciones de centrales térmicas y nucleares. Por supuesto no tiene ningún proyecto en España, está toda fuera de aquí. Lamentablemente es así, pero es la energía, yo creo que de no haber tomado aquellas decisiones que supuestamente fueron consensuadas, yo no sé de qué forma, porque tampoco tenía a lo mejor no mucho uso de razón o no mucho conocimiento, trajeron estos barros y estos baños de mierda, que es lo que estamos ahora mismo, con perdón de la expresión, ¿sabes? Sí, teniendo que asumir los ciudadanos. Es decir, eso mismo seguramente se preguntarán todos sus televidentes cuando paguen a final de mes el recibo del gas o de la luz, muy posiblemente, cuando de la forma más económica y más, entre comillas, saludable, es la energía nuclear, porque es la menos cara. Es una energía limpia, no contaminante, solamente hay que administrar los residuos y es segura, a pesar de lo que digan algunos. Y sobre todo porque de haber cualquier desastre, que esperemos que nunca ocurra, con cualquier tipo de centro de creación de energía nuclear o de central,
pues casi todas, o gran parte de ellas están en el sur de Francia, con lo cual van a afectar directamente, meridianamente a Pero, señor Fanego, España. en los 50 años que llevamos utilizando la energía nuclear, solamente 2 veces a lo largo de la historia se han producido accidentes de nivel 7, que es el máximo de la emergencia nuclear, Ya ha habido que 2. son el de Chernóbil y el de Fukushima. El de Fukushima debido a un maremoto producido por un terremoto, algo absolutamente excepcional, y el de Chernóbil debido a la mala gestión de una Unión Soviética que se caía a trozos y a pedazos. Nunca ha habido ningún otro accidente de nivel 7. Todos los demás han sido de niveles inferiores que no tienen nada que ver, y además han sido poquísimos todos ellos, pequeños incidentes. Es decir, que nadie nos venga a vender historias de que es insegura la energía nuclear y que se puede producir una explosión, porque eso no es así. Exacto. Y simplemente para terminar, lo que quería comentar, querido don Javier, es el tema de que yo creo que, como siempre en España, pues adolecemos de los expertos que realmente nos... Es decir, yo no sé si el partido de la oposición, en este caso el PP, deba, tomar la posición de como si fuera pues una persona técnica con conocimientos en este tipo de energía, o ser una persona avezada, como hemos tenido como Fernando Simón, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, es decir, personas que han tenido, y lo digo con todo tipo de sorna y gracia, es decir, de la desfachatez, ¿sabes?, de no informar bien a la población. Es decir, el problema está en que no tenemos a lo mejor a la persona técnica que deba informar de esto. Es decir, que le traslades a la población que deba consumir, para poder tener su energía propia, es decir, que se pueda acumular o no. Es decir, sus propios acumuladores de energía en sus hogares supone un gasto añadido que alguien tiene que costear, que no deja ser la población. Es decir, si no tuviéramos este tipo de energía o tener que pasar por este tipo de situación, es decir, en el que, como bien antes ha referido Carlos Cuesta, el tenernos que ayudar de la energía a lo mejor fotovoltaica en determinados momentos o situaciones, geográficas, pues es evidente que no tendríamos que estar ahora mismo ¿Y no hablando le parecería de razonable que no criminalizásemos una energía hasta que tuviéramos resuelto otra? Es como ahora si queremos prohibir los coches de combustible, de combustibles fósiles, de petróleo, de gasolina y de gasoil, diciendo que todo el mundo tiene que ir en coche eléctrico cuando aún no está resuelto el coche eléctrico. Primero, porque es muy caro, pues segundo, porque no hay suministro suficiente para dotarlos, hay una serie de cosas. ¿Por qué no primero potenciamos que todo eso esté antes de prohibir el anterior? Aquí da la impresión de que empezamos la casa por el tejado. Claro, pero simplemente por una sencilla razón, que en el caso de los coches, como tú has visto, como has referido concretamente, el seguro propio del vehículo ya simplemente ya te para atrás, es decir, ¿quién toma la decisión de frenar o no frenar? Es decir que... Fran. Yo siento llevaros la contraria a todos y vengo con los datos, Para eso te invitamos, para que nos lleves la contraria. Este programa, os lo digo ya de esto y reto al director de este programa a que invite al director de expansión de Westinghouse, que es español, está en España y trabaja en España, es un señor físico nuclear, ingeniero con varios máster y se dedica a hacer centrales nucleares. Y está aquí, no está en ningún otro sitio. Las de Francia las hace él, las de Polonia las hacen él, desde Westinghouse, España. Entonces, este señor nos puede explicar varias cosas. Lo primero, y me lo ha dicho por WhatsApp, ¿en España se pueden hacer centrales nucleares a día de hoy? Sí. Sí, claro que sí, por supuesto. Yo puedo coger como empresario y digo, ¿cuánto cuesta hacer una central nuclear? 3.000 millones. Nadie ha dicho lo contrario aquí, ¿eh? Simplemente aquí se tomó una decisión para desmantelarlas, pero que se pueden hacer, la prueba la tienes en Macron. Macron tiene 56 centrales y ha ordenado, ha destinado 1.000 millones para la construcción de pequeños reactores. Y no hay ningún problema. Pero se puede perfectamente. Yo cuando digo que no hay profesionales en España, de los mejores del mundo. Tampoco nadie ha dicho tal cosa, por favor. Lo que ha dicho Fernando... No, que no tenemos un técnico que informara a la población realmente, como hemos tenido un Fernando Simón. No, es que sí lo tenemos, pero los tienen tapados. Claro. Y Felipe Sicilia No discutan a partir de un malentendido. Es culpa del gobierno, no de que no tengamos buenos profesionales. Pero por favor, siga, que seguro que tiene cosas interesantes que contarnos. Hace 2 semanas hubo una reunión en Granada de la Asociación de Técnicos de Energía Nuclear. Si los medios de comunicación nos hubiéramos preocupado de ver qué decían, a lo mejor eso, y lo hubiéramos extendido, a lo mejor no habría las dudas que hay. Dicho esto, ¿se puede hacer centrales nucleares? Se pueden. ¿Se puede vivir ahora mismo de la energía solar? No, es imposible. Una Powerball, que es lo que decía mi compañero de mesa, vale aproximadamente unos 12.000 euros y no te da ni para encender 3 hornos.
durante 2 horas. Ya me dirás tú cómo vamos a subsistir de la energía solar. Eso es absurdo. Los coches eléctricos, que también el domingo Volvo publica con sus ingenieros un estudio donde demuestra que un coche hecho con baterías contamina mucho más que cualquier coche de gasolina que dure menos de 220.000 kilómetros. Creo que no es susceptible de esto. Entonces, estamos viviendo todo esto políticamente bajo una mentira, bajo una farsa. Bajo una farsa. Claro. Nos están abocando a un mundo absurdo de energías eléctricas no desarrolladas que son muy perjudiciales para el planeta, más de las que hay, y encima nos regulan para que esto no lo tengamos. Esto todo parte de una agenda de izquierdas y globalistas absurdas y de gente de pijo progres que no sé qué narices se creen que nos van a llevar a todos a la ruina. De verdad, literalmente hablando. Van a empobrecernos. De hecho, es lo que está consiguiendo el mundo, es empobrecerse energéticamente. El mundo no. Una parte del mundo y sobre todo Europa. Porque China no entra en este juego, Rusia no entra en este juego y Estados Unidos no va a entrar en este juego. Y países de Sudamérica que ya conocemos tampoco. Entonces, pongamos en valor todo esto. 17 centrales nucleares en España. Eso es lo que se necesita. Y os anticipo otra cosa. Hay tecnología ya desarrollada para hacer mini centrales nucleares que las puedes instalar en cualquier pueblo y puede funcionar. Pues no entiendo por qué decía que iba a llevar la contraria a esta mesa, porque ha venido a ratificar justamente lo que estamos defendiendo. A ver, señor Bermejo, quería algo de polémica. Si era por generar polémica, haberlo dicho. Hola, voy a generar polémica aunque no la haya. Señor Bermejo. Bueno, también es importante que los espectadores sepan que Francia y España no es lo mismo a nivel de tomar decisiones de este tipo. Cuando Macron dice: voy a poner 10.000 millones de euros para construir centrales, lo puede decir porque las empresas a donde va a poner el dinero son empresas públicas. Es decir, las empresas energéticas en Francia son públicas. Por lo tanto, reciben el dinero del accionista, que es el Estado, y construyen. En España eso no es así. No hay empresas privadas ahora mismo que hayan dicho o que hayan salido a decir: oye, que estamos dispuestos a construir una central nuclear o una central térmica. Claro, porque las que tenían, por culpa del gobierno, se las han tenido que comer. Pero ¿Se le ha preguntado Técnicas Reunidas? ¿Se le ha preguntado Técnicas Reunidas? Bueno, Técnicas Reunidas es una ingeniería. Pero tú ya sabes perfectamente que hace este tipo de obras. Sí, pero que Técnicas es un proveedor de los que construyen las centrales. Lo que quiero decir que tiene que haber alguien que ponga la pasta para construir esas centrales nucleares, porque el gobierno, en teoría, no puede, pues porque mire, si lo hace... Como hacían antes las autopistas, que eran de peaje, y ahora nos quieren cobrar por las otras, que ya hemos pagado nosotros con los impuestos. Es exactamente pero que igual. Si ahora Sánchez anunciara o propusiera poner dinero de esos fondos de estos europeos para construir centrales de estas, entonces eso supondría crear otra vez una empresa pública de generación de energía. Pues y eso a día de hoy no es así. Que haga concesiones privadas siempre y cuando las empresas privadas no las engañe diciéndola: construyame usted una nuclear que yo dentro de unos años se la voy a prohibir. Bueno, pero qué importante es resaltar estas cosas. Privadas lo importante no es tanto la diferencia, la única diferencia sensata entre España y Francia es que hace falta un gobierno. Pero si tú y yo mañana... Pero vamos a dejar esto claro. Mañana tú y yo mandamos una carta al gobierno y decimos: mire, señor Simón y el señor Bermejo ponen aquí 10.000 millones de euros y con a construir una... ¿Acepta usted sí o no? Eso es que eso se necesita, que haya alguien que diga eso. Claro, pero que entonces, el problema es el lobby que han generado ya. O sea, he intentado explicar que aquí hay dos partes en la energía nuclear. Una es el lobby y otra es la parte intelectual, que es la que, insisto, se reunió el otro día. Pero que no tiene dinero. Que no tienen dinero, pero es que al lobby se le calla pagándole. ¿Qué es lo que han hecho? Porque ¿de quién son las centrales nucleares? Y ahí sí que estoy absolutamente. Y entonces tendríamos que dar las gracias a Franco por haber construido tantos embalses y haber dado gracias a esos saltos de agua que hubo a Franco no, pero escucha, y a los españoles que pagaron Macron esas obras. Acaba de decir, si no recuerdo mal, que Macron es otro sistema y otro tipo de país distinto al nuestro. No, porque es público, la generación es pública. Como en su momento se construyeron los pantanos y gracias a esos pantanos igual que con dieron Franco, luz. Sí, igual. Pero somos tan cenutrios que yo os digo en concreto que mi amigo, que es el jefe, ha sido el jefe y ha desarrollado el proyecto del laboratorio del famoso cementerio nuclear, han estado 10 años trabajando para nada
precisamente porque la izquierda estúpida de este país no se ha enterado que por lo menos por dignidad los españoles, ya que generamos un residuo, tendremos que guardarlo en condiciones. Efectivamente, bueno, esa misma izquierda que, por ejemplo, se niega a llamar dictadura al régimen dictatorial castrista. Como ustedes saben, este pasado fin de semana había una serie de movilizaciones previstas en Cuba que han sido absolutamente acalladas y reprimidas por el régimen dictatorial. Afortunadamente, en el resto del mundo, en multitud de ciudades, sí se han producido esas protestas, también aquí en España, también aquí en Madrid, aunque eso sí, sin contar con la participación de la izquierda, que, como les decimos, se resiste y se niega a llamar dictadura al régimen de Díaz-Canel. Una pequeña pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La dictadura castrista ha llevado a cabo un espectacular despliegue policial para evitar que triunfasen las protestas contra el régimen convocadas en Cuba. El domingo, el dramaturgo Junior García, líder del colectivo disidente Grupo Archipiélago, impulsor de las marchas por el cambio, vio cómo agentes de la seguridad del Estado y simpatizantes del gobierno rodeaban su casa para amenazarle e impedirle salir. Tuvo que limitarse a expresar su protesta colgando una sábana blanca en la ventana, mientras los adictos al régimen desplegaban grandes banderas cubanas en las inmediaciones. La policía del régimen impidió que los periodistas pudieran acercarse a su domicilio y practicó numerosas detenciones de disidentes e informadores críticos. Entre los arrestados se contaba la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido Ángel Moya. Y a la opositora Joanny Sánchez le cortaron el acceso a Internet. Ante la represión, los cubanos optaron por manifestarse colgando sábanas blancas en sus casas. La dictadura comunista retiró la acreditación a los periodistas de la española Agencia EFE y ha intentado, por todos los medios, silenciar esas movilizaciones para evitar que en el extranjero se puedan ver imágenes similares a estas que vimos el pasado 11 de julio y que ponen de manifiesto las protestas y el descontento de los cubanos con el régimen totalitario de Miguel Díaz-Canel. Ante la represión en Cuba, se produjeron protestas en el extranjero, especialmente en Miami, lugar de residencia de muchos refugiados huidos de Cuba. También en Madrid, centenares de personas se manifestaron ayer en la Puerta del Sol para mostrar su apoyo a las protestas del 15N en Cuba. Entre los asistentes, dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos, así como multitud de residentes cubanos en España. La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, presente en esa manifestación, y junto a la secretaria general de la Formación Regional, Ana Camins, anunció que su partido presentará esta semana una iniciativa en el Parlamento madrileño para defender la libertad en Cuba. El jueves en la Asamblea vamos a defender un proyecto no de ley por el que instamos al Gobierno de España a abrir las embajadas españolas a los defensores de los derechos humanos, a poner en libertad a todos esos presos políticos, porque en Cuba sí que hay presos políticos que han sido represaliados, que han sido detenidos. Estas concentraciones, esta marcha cívica ha supuesto actos de repudio, detenciones, desapariciones. Esto tiene que cesar. Basta ya 63 años después de ese régimen criminal comunista instaurado por el infame Fidel Castro y por ese homófobo llamado Che Guevara, el de los campos de reeducación para homosexuales bajo el lema "el trabajo os hará hombres". Basta ya, libertad para Cuba. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de hablar contigo otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, vemos que en esta ocasión el régimen cubano ha optado por el cerrojazo informativo y la represión al máximo para evitar que en el mundo podamos ver imágenes como las que vimos en julio. Efectivamente, porque es una dictadura que esconde todos sus yerros y todas las protestas que hacen contra ella. Eso es una monarquía absolutista del más feroz de los absolutismos que se pueden conocer en la historia de la humanidad. Mire, yo recuerdo cuando estudiaba en Chicago cómo llegaban hordas de cubanos refugiados con una mano atrás y otra adelante. Me contaban que al salir del aeropuerto les quitaban hasta la argolla de matrimonio, la tenían que dejar y solo salían con 2 mudas de ropa de Cuba. Es decir, desde entonces el régimen ese se manifiesta de una manera oprobiosa contra su gente y contra todos los manifestantes y contra todos los conatos de libertad que pueda haber en esta isla.
Pero bueno, don Pablo, este silencio impuesto por la dictadura cubana no impide que todos en el mundo, en las democracias occidentales, sepamos lo que realmente está ocurriendo ahí. Los ciudadanos están hartos de esa dictadura que pisotea sus derechos y están exigiendo libertad. Efectivamente, pero recuerda, Javier, que este régimen se está sustentando y se está manteniendo de las ayudas que países como Venezuela le están proporcionando. Este régimen no resistiría realmente estas manifestaciones si no fuese porque inclusive algunos otros países hispanoamericanos también sustentan esa democracia. Pero mire, es que las juventudes, inclusive en otros países hispanoamericanos, se sienten como reflejados en un espejo porque consideran que el régimen cubano de una manera o de otra derrotó o le dio un severo golpe a la indiscutible hegemonía de los Estados Unidos en Hispanoamérica. Entonces, para ellos es el triunfo como en un espejo, porque ellos mismos como que se meten en ese espejo y se sienten reivindicados por esa derrota, supuesta derrota a los Estados Unidos. Pues inclusive en la bahía de Cochinos, acuérdese usted en Playa Girón, cuando fueron derrotados los combatientes que iban a combatir pues por la libertad de Cuba y que fueron derrotados. Entonces toda esa juventud se fue como entrenando y usurpando de alguna manera o asimilando esos triunfos de esa revolución, hasta el punto en que todos los países hispanoamericanos se han visto pues subyugados de alguna manera por ese régimen oprobioso. Nosotros los colombianos sí hemos sufrido realmente ese régimen porque todas las insurrecciones, los 60 años de guerra que hemos tenido en Colombia, pues han sido sustentados, apoyados y financiados por el régimen cubano, apoyando las FARC y apoyando el ELN y todos los movimientos subversivos, hasta el EPI-19, por ejemplo. De manera pues que nosotros sí que conocemos lo que es una tragedia de tener un régimen muy cercano a nuestras costas en el Caribe. ¿Y por qué, don Pablo, la izquierda española se resiste a llamar dictadura a ese régimen cubano y sigue venerando a dictadores como Fidel y Raúl Castro o a criminales homófobos como el Che Guevara? Bueno, yo pienso que de una manera u otra este socialismo que hay en España, aliado con los comunistas, pues forman como una gran familia que tienen nexos de sangre, familiares, ideológicos, si usted lo quiere poner de esa manera, con el régimen cubano. Entonces les queda muy difícil desestabilizar a los propios podemitas que hacen parte del gobierno, pues que son comunistas, pues casi que los desestabiliza si el régimen llega a pronunciarse en contra de la dictadura cubana. De manera pues que aquí lo que se ve es una doble moral. Por una parte abominan y aborrecen la dictadura franquista y por otra parte favorecen la dictadura comunista, que es muchísimo peor y muchísimo más opresiva y sanguinaria que la que hubo en España. Pues desde aquí seguiremos reivindicando libertad para el pueblo cubano y nuestro desprecio más absoluto para esa dictadura comunista que les tiene sometidos. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Fernando, ¿qué opina usted? Bueno, pues, querido Javier, yo la verdad es que he tenido la ocasión de en 2 ocasiones estar en ese país, en ese bello país, y la verdad de comprobar con mis propios ojos la situación que hay. La verdad es que hace bastante que desde la última vez que no voy a Cuba, pero sí que pude, ya no ahora, sino con el gobierno, creo que fui con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues ver visiblemente mis carnes lo que pasaba allí, porque lo pude comprobar, ¿no? Es decir, todo aquel que haya leído algo de la historia de Cuba, desde, por lo menos de la última época en la que, bueno, pues la lacra del gobierno que sufren o padecen del régimen autoritario, totalitario y que padecen de Castro, pues bueno, pues se ve y es notorio. Es decir, ya hasta, creo que lo refería el compañero que hablaba ahora, es público y notorio cuando estás allí, sobre todo, que tienes que mantenerte al margen de determinados comentarios, ¿no? Sobre todo el tema del Che, ¿no? Esa figura tan renombrada que dicen, ¿no? Que era el primero que, de alguna forma, pues médico de profesión,
pues trataba de ir contra la homofobia. Es decir, era un criminal homófobo que mandaba a los homosexuales a campos de reeducación. Absolutamente, pero ya no solo eso, sino, querido Javier, tus televidentes y tus seguidores lo sabrán, o aquí en los cortótulos de esta mesa, es decir, uno de los que era llamado a liderar la revolución cubana fue Camilo Cienfuegos, al que no llegó a llegar a La Habana, puesto que alguien mandó ejecutarle. Lo purgaron. Efectivamente. Bueno, pues terminó creo que en alguna cuneta y demás, y según, bueno, pues ahora yo aquí en nuestro país, gracias a Dios lo podemos decir, ¿no? Allí pues me costaría bastante caro, ¿no? Es el reflejo de aquella época, la que tenemos ahora mismo, nada más que en el siglo XXI. Entonces, con lo cual es una prolongación de esa parafernalia que ellos hacen, que en el momento que tú vas a Cuba, si habéis estado o habéis visitado aquel bello país, aquella bella isla, pues por un lado existe el turismo o la vida para la gente que no pernocta y no vive allí, y por otro lado, que además por supuesto existe el euro, existe el peso cubano convertible. Tú como economista sabrás perfectamente la paridad entre el dólar americano, que ellos también te cogen todo, y esa falsa moneda que se crean para poder sobrevivir en ese tipo de, bueno, pues de zulo o de gueto lamentable humano, ¿no? Es decir, es la representación de lo que hubo, nada más que aplicada en un momento ahora mismo actual, y es la viva imagen de lo que existe ahí ahora mismo. Es decir, mucho tiene que cambiar, y sobre todo lo que sí que aconsejo es que a la gente que, por supuesto, he tenido la suerte de conocer allí en Cuba, siga haciendo lo que realmente debe hacer, aun por mucho que les cueste, pero es la única forma de acabar con los totalitarismos y con un régimen totalmente no acorde con la realidad. Fran. A ver, el comunismo es un cáncer. Yo creo que hoy en día a ninguna persona con dos dedos de frente se le ocurre no pensar eso. El comunismo lo único que hace es generar odio, generar hambre, generar miseria y generar desastre para los habitantes que están sometidos a estos regímenes, porque evidentemente el comunismo no es un régimen democrático. En la isla, a la cual yo tengo mucho cariño también, he ido varias veces y además hay una escuela, bueno, en fin. Por ejemplo, pasan cosas como que esto lo tiene que entender muy bien todo aquel que, por ejemplo, en España se dedica a votar a Podemos, ¿no? Que se prohíben libros. De verdad. Determinados libros. Sí. Pero es que esto pasa. O sea, yo a todo el que vote a Podemos le recomiendo que se vaya allí y vaya a una librería y diga, quiero comprar Rebelión en la Granja. Te la venden. Estará prohibido. No. O sea, eso es el comunismo. El comunismo es hambre, el comunismo es miseria, que es desgraciadamente lo que tienen los cubanos y que es desgraciadamente lo que sus líderes, que están muy alejados del pueblo, sometidos al pueblo y que le dan a la parte que le interesa del pueblo ciertos beneficios para que masacren al otro resto del pueblo, cómo se sustenta. A mí me da mucha pena ver al final todas estas manifestaciones, porque ¿sabes lo que va a ocurrir? La realidad de lo que va a ocurrir allí es que la gente que está en esas manifestaciones van a ser represaliados. Los van a meter en cárceles infectas, los van a torturar. En fin, se van a saltar y van a vulnerar todos los derechos humanos con todas estas personas. Yo creo que la comunidad internacional, y uno siente vergüenza como ser humano de que la comunidad internacional no haya hecho ni haga nada para limitar las aberraciones tan salvajes que los dictadores cubanos han hecho con su pueblo. Es así de sencillo. Yo creo que si hay un momento en la historia en el que pueda desaparecer de ahí la dictadura castrista, es el año 22, el año 2022, porque en Cuba, si ya era solemnemente pobre, desde la pandemia es que allí literalmente se están muriendo de hambre. El turismo, que era una de sus pues casi su única fuente de ingreso, ¿no? Y la caña de azúcar y poco más, es que eso ahora no existe. Nadie va a Cuba a veranear prácticamente. El peso cubano, que es la moneda oficial de allí, eso ya no lo usan ni para limpiarse el trasero. Allí ya solamente se acepta el dólar, con lo cual la inflación propia que se genera es brutal, ¿no? El líder que hay ahora,
es una persona que no conoce a nadie, es decir, no goza de esa popularidad dentro del propio comunismo como tenían los Castro y todo esto. Es un personaje de segunda división o de tercera, incluso hasta dentro de los... Rusia ya hace tiempo que se quitó a Cuba como parásito, hace tiempo que ya no les hace ni caso. Por lo tanto, yo les diría a la disidencia cubana que este es el momento que ustedes tienen ahora para cambiar las cosas. Organícense, salgan a la calle a pelear, o sea, déjense de paz, a pelear. Y todos los centenares de miles de cubanos que hay exiliados, organícense y vayan allí todos de golpe, a la vez. Invadan el país, porque lo que quieren los castristas es que ustedes se vayan. Ellos están contentos en que la gente se exilie, que los disidentes se vayan. Así tienen que dar a menos gente de comer. Pues invadan, vuelvan. Este es el momento. Y sobre todo porque yo creo el capital, perdona, simplemente una reflexión, querido Fran, sobre todo porque la mayor parte de las sabandijas estas que gobiernan este país como Cuba, que no tienen otro nombre y otra reflexión, tienen casi todo su capital o casi todo su dinero en Estados Unidos. Quiero que quede claro, es decir, grandes fortunas están allí, de cubanos por supuesto, y igual que el régimen chavista de Venezuela, lo mismo, es decir, todos los gerifaltes generales y demás con cierto rango, casi todo el dinero y capital lo tienen fuera de su país, no lo invierten allí, o sea, para más recochineo hacia la población. Y como tú bien has referido, querido Juan Carlos, el tema de cómo han estado y cómo han tenido que estar y cómo tienen que vivir ahora mismo después de una pandemia en el que no ha entrado ni ha salido absolutamente ningún producto de ahí, es que no creo que ni puedan vivir las ratas. Pero nada, yo quería decir un par de cosas. Primero, Díaz-Canel, que evidentemente no es nadie y no es conocido, y su familia se tienen repartidos uno de los... Digamos que en Cuba hay 4 grandes eventos macroeconómicos, es decir, de lo que vive la isla, pues una de las familias que tiene esto es la de Díaz-Canel. Todos los negocios. Recuerdo que en Cuba cualquier empresa que vaya a Cuba tiene que tener un capital mixto. Entonces, hay 4 familias que tienen todo esto, por supuesto, todas castristas, y una de ellas es la de Díaz-Canel. Esto viene al hilo de que hay muchas empresas, no solo españolas, que las hay, como ya te lo sabemos todos, Meliá, etcétera, etcétera, sino también canadienses y también estadounidenses, que están allí instaladas, que se están llevando dinero, que me parece muy lícito que cada uno con su empresa haga lo que quieras, y que están en manos de todos, de estos cuatro poderes de allí. Entonces ya está bien, que también a lo mejor a esas empresas hay que decirles, oiga, tengan ustedes ética y moral, un poquito, porque no se puede ir donde no respetan los derechos humanos. Sobre todo porque son los primeros que ellos venden, claro, lógicamente la disidencia no, y lo estamos viendo a día. Le manifiesto, cuando estuve la última vez allí, yo viví eso que antes decía, lo del tema, creo que referías tú, de poder comprar un libro, pues es que es una cosa muy curiosa, pero que era verdad. Es decir, yo hice amistad con un catedrático, y creo que era de la facultad de allí en La Habana, y bueno, pues hice una cierta amistad, ¿no? Y yo me hospedé en un hotel español, en la puerta del hotel español, y hay personas que saben perfectamente de lo que hablo, y ni exagero, es decir, el hombre tenía hasta cierto pudor y miedo el poder entrevistarse conmigo cerca del Hotel Meliá, lo voy a decir, en La Habana, es decir, al lado de la zona de Vedado, al lado del malecón. Y tenía miedo al verme, porque claro, yo tengo una orientación política a lo mejor que pudiera tener distinta a la que, y sobre todo para el tema de la cultura, es decir, para el tema de una charla de cultura que tuvimos, y esto lo pude vivir yo. Sabes que ese hotel ya lo ha dicho, y lo dijo, pues entre otros... no puedo decir nombres, pero vamos, ya sabes cuál es. Ese hotel, todas las habitaciones de ese hotel tenían cámaras y se grababa a todas las personas que pasaban por ahí. Lo digo porque espero que hayas dado una buena imagen. Absolutamente, porque, escucha, no tengo ningún problema, y sobre todo no porque no tengo nada que ocultar, ¿no? Pero sí que es verdad que viví ese yugo de un país absolutamente, pues bueno, radical, y que espero que, como bien ha dicho Juan Carlos,
Pues reiteramos nuestro total apoyo al pueblo cubano y nuestra repulsa a esa dictadura comunista que tiene pisoteados los derechos y sus libertades. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato para hablar de justicia en España. Los jueces, los de todas las asociaciones de la magistratura, tanto de una tendencia como de otra, se han unido porque están hartos de que determinados políticos pongan en cuestión las decisiones judiciales. Eso sí, se refieren sobre todo a esos líderes de Podemos que siempre, cada vez que se condena a uno de los suyos, dicen que las sentencias son falsas, las acusaciones falsas, que todo es una conspiración. En fin, una pausa y les contamos, pero antes, si me permiten, decirles que cuando éramos invencibles nos narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia, de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español. Un legado que todos debemos conocer y defender y que podemos encontrar en este libro que alcanza ya su 9ª edición y que podemos pedir cómodamente desde la página web elgrancapitanediciones.es para que nos lo envíen a casa, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.